¿Qué enfermedades puedes tener si sientes hormigueos en las manos o en los pies sin que haya algún estímulo que lo explique? Incluso puedes llegar a sentir como una sensación de que te pinchan o que te quema. ¿Por qué se te duermen las manos o las piernas? Esto es grave. ¿Tiene algún tratamiento que podamos hacer en casa o necesitamos consultar al médico urgentemente? Hola a todos, soy el Dr. Veller, médico con especialidad en salud de la familia, medicina interna y nefrología, y te cuento que la mayoría de las causas son benignas, se las puede tratar en casa, no requieren ningún tipo de investigación adicional, pero otras pueden ser por problemas graves de la salud y requieren una investigación más profunda y también un tratamiento específico. En términos médicos, esto se llama parestesias o disestesias. La diferencia es que las parestesias son simplemente sensación de hormigueo. Ahora, las disestesias son sensación de hormigueo doloroso. Sentimos que nos pincha algo, que nos quema. Muchas personas pueden tener sensación de frío, incluso de congelamiento. ¿Y por qué sentimos esto? Bueno, en la mayoría de los casos, puede ser porque algún nervio o alguna estructura vascular está siendo comprimido o dañado de alguna forma. Y lo más común acá es la mala postura, es decir, estamos sentados o acostados o apoyando el brazo o la pierna de una manera incorrecta. Como por ejemplo, estar mucho tiempo sentado enfrente de la computadora utilizando el celular o dormir con la mano, con el brazo atrás de la cabeza. ¿No sintieron alguna vez que se despertaron y no sentían el brazo o sentían muchos hormigueos? También puede ser por pasar mucho tiempo con las piernas cruzadas o estar mucho tiempo sentados en el inodoro y cuando nos levantamos sentimos esa debilidad o esa sensación de pinchazos en nuestros pies. Bueno, todas estas malas posturas hacen que nuestros nervios más superficiales que pasan por el codo o por la rodilla se compriman, causando estos síntomas. Si es esto lo que te ocurrió alguna vez, quédate tranquilo porque seguramente no tenés ninguna enfermedad. Y al reacomodar el miembro, la sensación desaparece rápidamente. Yo sé que esto puede asustar mucho, pero no causa mayores problemas. En otros casos, puede ser por el uso excesivo de nuestras articulaciones o por ejecutar algún movimiento de manera inadecuada o con la herramienta inadecuada. Esto es muy común en los deportistas, los tenistas, los que hacen béisbol, o las personas que trabajan de pintores, costureros o costureras, personal de la limpieza, electricistas o por el uso excesivo del teclado, el celular. En todos estos casos, los movimientos repetitivos ejecutados de una manera inadecuada lleva a microlesiones crónicas que terminan dañando las estructuras nerviosas y vasculares de nuestras articulaciones. Incluso podría llevar a un desgaste articular. Pero presten atención, muchas veces no existe un daño directo en nuestra articulación, sino que existe algún problema en nuestro organismo, quizás en la sangre, en las hormonas, en el riñón, en los pulmones, que hace que nuestros nervios funcionen mal. Si bien ellos no están dañados directamente, su función se ve alterada por algún otro problema. Y el ejemplo clásico acá son las famosas crisis de ansiedad o de estrés, en el cual la persona comienza a respirar aceleradamente, lo cual lleva a una alteración en el pH de nuestra sangre y también en el calcio de nuestra sangre y hace que tengamos estas sensaciones. Cuando estas crisis de ansiedad son más intensas, además de tener sensación de hormigueos en las manos, en la boca, alrededor de los labios, podemos tener contracciones involuntarias de nuestra mano, lo cual podría asustar mucho, pero por suerte, respirando normalmente, hace que todos los síntomas desaparezcan. Otra causa muy frecuente es la famosa hernia de disco, o alteraciones en la columna a cualquier nivel, ya sea cervical, torácico o lumbar. Esto provoca que el disco intervertebral protruya, se hernie, y esto genera compresión en los nervios, en las raíces nerviosas que salen de nuestra columna vertebral, lo cual provoca irritación de estos nervios y hace que tengamos estos síntomas, generalmente en las manos o a lo largo de nuestras piernas y pies, el famoso síndrome del nervio ciático, por ejemplo. Ahora, lo que yo quiero que se entienda es que cualquier lesión a nivel de las raíces nerviosas o en cualquier parte del recorrido de los nervios puede causar estos síntomas. Por ejemplo, un tumor de pulmón que surge acá en el ápice de nuestro pulmón. Vamos a suponer que
Yo dibujo bien que esto que está acá es un pulmón y esto que está acá en verde es el plexo braquial, es decir, un conjunto de raíces nerviosas que van a dar origen a los nervios que llevan la sensibilidad y los movimientos a nuestro brazo y nuestras manos. Si tenemos un tumor creciendo acá en el ápice, por detrás de nuestra clavícula, se comprime el plexo braquial y se irritan estos nervios y podemos tener esa sensación de hormigueos a lo largo de todo nuestro brazo. Esto puede ser muy grave. Otras causas muy frecuentes son las enfermedades que producen el síndrome del túnel carpiano. Lo que ocurre aquí es que un nervio llamado mediano que pasa acá por nuestra muñeca se ve comprimido y también se irrita y provoca esta sensación en la palma de nuestra mano, principalmente en el dedo pulgar, índice, dedo medio y en la mitad de nuestro dedo anular. En otras situaciones, la causa de la parestesia no queda muy claro, está oculta y la tenemos que saber investigar y descubrir. Por ejemplo, la falta de vitaminas, principalmente aquellas del complejo B, la vitamina B12, la cual puede provocar alteraciones en el sistema nervioso central, a nivel de nuestro cerebro o de nuestra médula espinal, pero también puede provocar alteraciones a nivel de los nervios periféricos, causando parestesias, hormigueos, entumecimientos. Infecciones como la sífilis cuando causa neurosífilis o el VIH, la enfermedad de Lyme o también la hanseníasis, antiguamente conocida como lepra, todas ellas también pueden causar sensación de hormigueos y entumecimientos. Una causa muy conocida por ustedes es la famosa culebrilla, llamada herpes zóster, en el cual el virus lesiona los nervios que inervan al tórax y tenemos esa sensación de hormigueos acá en el pecho y algunos días después surgen las vesículas características. Otras alteraciones también del organismo en general, como la diabetes, el hipotiroidismo, sobre todo cuando no están adecuadamente tratadas y están en fases más avanzadas, pueden provocar alteraciones en los nervios. No nos olvidemos de las enfermedades renales, las cuales causan alteraciones en los electrolitos como el sodio, el calcio, el potasio y pueden llevar a que sintamos esto. También el consumo excesivo de alcohol, sobre todo cuando es crónico, además de dañar al hígado, también daña nuestros nervios y existen otras causas más raras que el médico seguramente lo va a investigar si hace falta, como la esclerosis múltiple, la amiloidosis, las vasculitis, algunos tipos de epilepsia y la intoxicación por metales pesados como el plomo. Pero vayamos a lo importante. ¿Cuándo debemos preocuparnos? ¿Cuándo tenemos que pensar que puede ser causado por una enfermedad más grave? Bueno, principalmente cuando existen signos de alarma. Y esto ocurre básicamente cuando la causa no es obvia, por ejemplo, no es por una mala postura, no es por estar sentado mucho tiempo en el inodoro o por uso excesivo del celular o la computadora. También cuando los síntomas son intensos y persistentes. Es decir, si fuese por una mala postura, al corregirla se soluciona el problema, dejamos de tener esta sensación. Pero si el síntoma persiste, se intensifica o nos está molestando mucho, debemos buscar atención médica. Si tenés otros síntomas asociados, como por ejemplo parálisis total del miembro o parálisis de alguna parte del rostro, alteraciones en la vista, alteraciones en la lengua, en el habla, esto puede ser un accidente cerebrovascular. O si tenés dolor en el pecho, muchas personas con infarto agudo de miocardio pueden tener inicialmente o durante el dolor de pecho una sensación de hormigueos o un malestar inespecífico en las manos. También si tenés, por ejemplo, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, o si tenés fiebre o rash, digamos una erupción cutánea, en todos estos casos debes consultar con el médico. Ahora, una cosa muy importante. Yo les hablé de la sensación de hormigueos en las manos, en los pies, lo cual es muy común en las personas que tienen problemas articulares como por ejemplo artrosis, artritis o que usan excesivamente las articulaciones. Ahora, si llegas a tener sensación de hormigueos o entumecimiento en alguna otra parte del cuerpo, en el tórax, en la región de los genitales o en una región que no es común, también debes procurar atención médica de inmediato. Y una pregunta muy importante: ¿los hormigueos pueden causar algo grave
Bueno, esto depende mucho de la intensidad y del tiempo de evolución, es decir, hace cuánto estás teniendo este problema. Porque cuando se prolonga por semanas, por meses, puede llevar a un daño crónico en el nervio. Y esto puede hacer de que además que tengas esta sensación molesta, tus músculos se comiencen a atrofiar y podés perder la función del miembro afectado. Podés no utilizar la herramienta de manera adecuada, se te pueden caer las cosas, te podés quemar cuando estás cocinando. En algunos casos hasta podés tener pérdida laboral, alteraciones estéticas por atrofia de la musculatura, alteraciones de la autoestima, depresión, en fin, el organismo trabaja como un todo y hay que verlo de manera integral. En algunos casos, lo grave no es el síntoma ni el daño nervioso, sino la enfermedad que lo está provocando. Recuerden que les dije que puede ser causado por cáncer, por diabetes mal controlada, por casos de artrosis o artritis muy grave o un hipotiroidismo severo. Entonces la respuesta es sí. En algunos casos, este síntoma puede ser grave. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la causa de los hormigueos? Bueno, en la gran mayoría de los casos, se lo puede realizar por medio de la entrevista con el paciente y del examen físico. La causa suele ser obvia. En otros casos, el médico va a quedar con algunas dudas y va a requerir una investigación adicional, análisis de sangre, radiografías, resonancias de diferentes partes de tu cuerpo, por ejemplo de la columna o del pulmón en algunos casos. Todo depende de la sospecha clínica. Pero en otros casos, a pesar de la extensa investigación, todavía no queda claro el diagnóstico y aquí se requieren estudios más profundos, estudios de conducción nerviosa, por ejemplo. Pero acá les paso una opinión personal. Muchas veces nosotros como médicos no nos damos cuenta que tenemos un límite de conocimiento y necesitamos ayuda. En mi caso, les puedo decir que me encanta trabajar con mis colegas de fisioterapia y de osteopatía. En estas situaciones en las cuales no queda muy claro para el médico por qué el paciente está teniendo hormigueos en las manos o en los pies, una interconsulta con ellos es fundamental y muchas veces para ellos el diagnóstico es mucho más obvio que para nosotros. Y por último, ¿los hormigueos tienen tratamiento? Bueno, la respuesta es sí. En la mayoría de los casos, corrigiendo el problema de base que está causando el problema, se soluciona el síntoma. Por ejemplo, controlando la diabetes, el hipotiroidismo, dando las vitaminas que falta, tratando la sífilis, corrigiendo la hernia de disco. Ahora, en muchos casos, como les dije anteriormente, el daño del nervio puede ser crónico y quizás la resolución de los síntomas no sea 100%. Pero la mayoría de las veces no se requiere de un medicamento específico, sino de un buen diagnóstico. Por eso la consulta con el fisioterapeuta y el osteopata es fundamental. En la mayoría de los casos, corregir la postura inadecuada, sentarnos mejor, dormir mejor, hacer ejercicios mejor o trabajar mejor, agarrar mejor el mouse, el celular, el teclado es fundamental, haciendo reposo cuando sea necesario. Muchas veces hace falta cambiar la herramienta de trabajo para poder que se adapte mejor, digamos, a nuestras funciones. En otros casos, las maniobras de fisioterapia para liberar el nervio afectado resultan muy interesantes. Y en otros casos, realmente se necesita el uso de medicamentos específicos, inyecciones de corticoides y en algunos casos cirugías. Pero además de todo esto, recuerda que para cualquier patología mantener hábitos, alimentos y pensamientos antioxidantes y antiinflamatorios es fundamental. Realizar ejercicio físico, bajar de peso, la obesidad causa también hormigueos. Dormir bien, meditar, consumir alimentos que mejoren la circulación, todo esto es de fundamental importancia. Bueno, espero que el video les haya gustado y resultado informativo. Déjame tu comentario de qué pensás de todo esto y qué otro video quieres que hagamos. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Esto nos ayuda mucho a seguir creciendo. Chau, chau.